Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo, como siempre en el estudio, Damián Pachter. Damián, ¿cuál es el tema central de nuestro programa? Jerusalén, ciudad que genera intensas emociones políticas y religiosas. Días atrás, el presidente Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, lo que generó un terremoto en la región. Pero primero vamos a los titulares. Jerusalén, Trump patea el tablero y el Medio Oriente se sacude. Corrupción en Latinoamérica, presidentes y políticos bajo sospecha. Festejamos Hanukkah, fiesta de las luminarias, con el artista cinético Yaakov Agam. Y ahora nuestra editorial. Junto a los ríos de Babilonia, allí donde nos sentábamos, aún llorábamos cuando recordábamos a Sión. Si te olvidare, Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza, que mi lengua se adhiera a mi paladar, si no te recordare, si no he de traer a la mente a Jerusalén durante mi mayor alegría. ¿Te suena familiar, Damián? La verdad que no. Bueno, por ahí si escuchamos la versión moderna de esta letra con una canción, la gente asocie este salmo con la música. A ver. ¿Te suena ahora? Suena. Está sacado de la Biblia este texto del Salmo 137, escrito por un tal David, que fue rey de Israel y quien, según el relato bíblico, hace unos 3000 años fundó la ciudad de Jerusalén y la declaró capital de su reino. Otras figuras y hechos importantes que están relacionadas con la ciudad bíblica son que el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén. También Jesús de Nazaret, que caminó por sus callejuelas y fue crucificado y enterrado en el Santo Sepulcro. Y en tiempos mucho más recientes, la caída de la ciudad en manos de Jordania en la Guerra de la Independencia de 1948, quedando la ciudad dividida por alambres de púas. Jerusalén ha estado siempre en el corazón del pueblo judío. Así es, rezando y pidiendo a Dios que haga realidad el deseo de regresar a la ciudad santa. Pasaron cerca de 2000 años hasta que se dieron las condiciones para que los judíos retornen a Sion. Hace poco recordamos los 70 años de la histórica votación en las Naciones Unidas, en las que se reconocía el derecho del pueblo judío a un Estado en estas tierras, y en la que Jerusalén tendría un estatus especial. Con la creación del Estado de Israel, en la Guerra de los 6 días en 1967, Israel reconquistó la ciudad, derribó los alambres de púas que la separaban y unificó el lado oriental con el lado occidental. La disputa por la soberanía de la ciudad se incrementó. El estatus de la parte oriental de la ciudad se encuentra en discusión, ya que ese sector, referido habitualmente como Jerusalén Este o Jerusalén Oriental, incluye la ciudad vieja, es donde el Estado palestino pretende establecer su capital. Por lo tanto, frente a la disputa, la ciudad no es oficialmente reconocida como la capital de Israel hasta que en el siglo XXI, sí. El presidente Trump, el primer presidente americano en la historia, reconoce oficialmente a Jerusalén como capital de Israel y está decidido a mudar la embajada americana a Tel Aviv. El mundo reaccionó a favor, apoyando a Trump, y en contra, aduciendo que su decisión solo traerá más caos a la región y que siempre están los que se abstienen. Por supuesto, posicionarse de un lado o del otro y quedan bien con todo el mundo. A ver, empecemos por Argentina. La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que dice que reconoce el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto con sus vecinos, pero lamenta medidas unilaterales que pudieran modificar el Estatuto Especial de las Naciones Unidas. Bueno, otros países latinoamericanos que también dijeron que están en contra. Bolivia, por su parte, hizo saber que siente una profunda indignación y condena la decisión unilateral de los Estados Unidos. Ecuador rechazó la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital. Chile dijo que están muy preocupados. México, por su parte, anunció que mantendrá su embajada en Tel Aviv. ¿El Papa qué dijo? El Papa reza y pide que se tomen decisiones sensatas y prudentes. Entonces, sobre la polémica decisión del presidente Trump, dedicaremos el próximo bloque de News 24 en el que Yarim Azulay analizará las reacciones en Israel, el mundo árabe y Occidente relativas al estatus de la ciudad de Jerusalén. No es el único tema polémico del que nos vamos a ocupar en este programa. Tendremos también como invitado a nuestra corresponsal de Asuntos Internacionales, Bianca Zanini, que comentará sobre el fenómeno de la corrupción en América Latina. El testimonio de un periodista de Venezuela muy interesante. Daniel Farías. Así es. Nos va a contar sobre la actual realidad en Venezuela y por qué él se encuentra hoy en día en Israel. No se vayan, ya seguimos con News 24.
Gracias por seguir con nosotros en News 24. Y ahora Yaniv Azulay está con nosotros en el estudio. ¿Cómo te va, Yaniv? Muy bien, gracias. Bueno, Jerusalén ha estado en el centro de la información y la realidad del mundo. ¿Qué es lo que pasó esta semana, Yaniv? Lo que pasó es muy simple. El presidente Trump en la Casa Blanca avisó, o más dicho, decretó que iba a mudar la embajada americana desde Tel Aviv a Jerusalén. ¿Podemos verlo? Podemos verlo. Jerusalem is today and must remain a place where Jews pray at the Western Wall, where Christians walk the stations of the cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque. However, through all of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel's capital. In fact, we have declined to acknowledge any Israeli capital at all. But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. Y entonces, Lo que hay que aclarar acá es que ya Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en 1995, pero ningún presidente americano se atrevió a mudar la embajada por miedo a las repercusiones. Ahora, el presidente Trump también dejó muy en claro que esto no es una forma de imponer ninguna solución a ninguno de los dos lados, es simplemente, para mí, él intentó patear el tablero para cambiar las condiciones de las negociaciones. Y ahora, lo próximo que vamos a ver de lo que él dijo refuerza lo que yo estoy diciendo. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved. Como podemos ver, lo que dice acá es que él no habló de fronteras, no habló de Jerusalén del Este o de Jerusalén del Oeste. Ahora, si podríamos ver en el mapa, podríamos explicar a nuestro público a qué se refiere. Ahí vemos, ahí está Jerusalén Este, la cual es en su mayoría poblada por árabes, Sí. musulmanes. Jerusalén Oeste, la mayoría poblada por judíos. La ciudad vieja en el medio. Y como podemos ver, aunque muchos están hablando de Jerusalén unida, es una ciudad que en realidad está dividida. Más o menos en todo esto acá hay un muro que divide el este y el oeste. Y el presidente Trump lo único que dijo fue: yo no voy a decirles a ustedes cómo hacer las negociaciones, pero sí yo les voy a cambiar la forma en que ustedes están utilizando el tiempo que está pasando para intentar llegar a un tratado, lo cual ningún otro presidente hizo antes. Así es. Realmente la decisión fue histórica. En 20 años nadie se atrevió a reconocer a Jerusalén como capital de ¿cuál Israel. fue la reacción en el mundo del lado palestino? Primero, el lado palestino hay que dividirlo entre el presidente palestino Mahmoud Abbas, que sí ha dicho que esta es una muy mala decisión y que Estados Unidos ya no puede ser el mediador en las negociaciones. Y también podemos ver al representante del Hamas, Haniya, llamando a otra intifada. Y también del lado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu se expresó muy contento. We're profoundly grateful for the president for his courageous and just decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and to prepare for the opening of the U.S. embassy here. This decision reflects the president's commitment to an ancient but enduring truth, to fulfilling his promises, and to advancing peace. The president's decision is an important step towards peace, for there is no peace that doesn't include Jerusalem as the capital of the state of Israel. Como pueden ver, el primer ministro Netanyahu está muy contento y habla de un tratado de paz, lo cual no han dicho los palestinos, ni Mahmoud Abbas, ni Ismail Haniya. Veámoslos. These denounced and rejected measures create deliberate constraints to all the efforts towards realizing peace.
and reflect the United States' withdrawal from practicing its role as a peace mediator. In addition, these measures are considered a reward to Israel for denying the accords and challenging the international law, and it shows the United States encourages the occupation policy, settlements, apartheid, and ethnic cleansing. Let the 8th of December be a day of rage and the beginning of a broad movement for Intifada, which will be called Freedom of Jerusalem and the West Bank as we liberated Gaza. Y ahora, si salimos un poco de la región y miramos al mundo árabe en general, también las repercusiones han sido muy fuertes. Preparamos un par de reacciones del mundo árabe desde Turquía, Irán y un poco más, me parece, si podíamos verlo. Veamos. It will be a grave mistake. Grave mistake. It will not bring any stability, peace, but rather chaos to the region. It is out of despair and debility that they want to declare Al-Quds as the capital of the Zionist regime. On the issue of Palestine, their hands are tied, and they can't achieve their goal. Victory belongs to Islamic Ummah. Palestine will be free. Palestinian nation will achieve victory. Ignoring the Palestinian Muslim and Christian rights in Jerusalem will only fuel further extremism and undermine the war against terrorism. Yaniv, el líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, llamó una intifada. ¿Cómo reaccionó ante esto el mundo árabe? El mundo árabe reaccionó también adentro de nuestra región, adentro de lo que sería Cisjordania, y también hasta llegó a Ámsterdam. Hubo manifestaciones en todo el mundo, en Cisjordania, en Yemen, en Egipto, en Líbano, en Ámsterdam, en Berlín, hubo en todos lados. Ahora, ¿dónde está el Hamas? En Gaza. ¿Qué pasó el viernes después de que el presidente ¿Qué pasó el fin de semana en la región? ¿Qué pasó el fin de semana? Con nuestros vecinos. Fueron disparados cohetes de Gaza a Israel. ¿Y uno saben dónde cayó? ¿Dónde? En un jardín de infantes. Acá, Ahora, ¿en dónde? ¿En Sderot? En un jardín de infantes en una ciudad israelí al sur, en Sderot. Ahora, estas imágenes que estamos viendo acá es el jardín de infantes en el que cayó el cohete. Como pueden ver, tuvimos mucha suerte de que no había ningún niño porque era viernes. Pero imagínense si esto hubiese caído cuando había niños adentro. ¿Cómo hubiese reaccionado el mundo? ¿Alguien hubiese dicho algo? Bueno, estamos convencidos de que en el mundo no están muy preocupados por lo que pasa del lado israelí. El mundo por ahí mencionar, ¿no? ¿Dónde está la capital de Israel? Ahí sí se sienten el obligados. Mundo por ahí no. Pero hemos visto tantas reacciones negativas. Quiero terminar con una reacción positiva. Veamos. En África, esto no solo ha sido aceptado, sino que están diciendo que esto tendría que haber pasado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Parlamento israelí ya está en Jerusalén, porque prácticamente la capital de Israel es Jerusalén. Y podemos ver las reacciones de un comité que llegó africano a nuestro Parlamento. Veamos lo que comentaron los africanos. Whatever Israel wants, we in Ghana will go by that, because that is essentially an internal decision. I believe it will be followed suit by several African countries, Tanzania included, to move its headquarters from Tel Aviv to Jerusalem, because we believe where the parliament is, I'm Speaker of Parliament, then the government should be there and embassies should be there too. Bueno, muchas gracias, Yaniv. El tema de Jerusalén va a seguir dando que hablar sin duda. Cuando regresemos, Bianca Zanini, la corresponsal internacional de i24 News, nos comenta sobre un fenómeno que es la corrupción en Latinoamérica, donde distintos países donde presidentes y políticos están bajo la lupa y con riesgo de ir a prisión. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en News 24, y en este segmento vamos a dedicar a entender un fenómeno que ocurre en Latinoamérica desde México hasta Ushuaia. Como vemos, este es el mapa de la percepción de la corrupción en el mundo. Mucho rojo, quiere decir que hay corrupción en muchos lugares del mundo, pero particularmente nos llama la atención qué es lo que pasa en Latinoamérica. Y como podemos ver, Latinoamérica está marcado muy en rojo y bastantes secciones en anaranjado. Y el fenómeno tiene que ver con que la corrupción en Latinoamérica es tan antigua como desde que llegó Colón y llegaron los portugueses a las costas de Brasil. Pero pareciera ser que ahora la población en los distintos países de Latinoamérica no aceptan esta norma como algo común y como algo que se puede pasar por arriba. Para explicarnos un poco acerca de este fenómeno internacional en Latinoamérica,
y en particular en Brasil. Se encuentra con nosotros en el estudio nuestra corresponsal internacional Bianca Zanini, y como este programa tiene la particularidad de que es multilingüístico, nosotros vamos a preguntarle en español y ella nos va a contestar en portugués porque es hija de brasileros. Bianca, muchas gracias por compartir el estudio con nosotros. Muito bom estar aqui. Explícanos un poco qué es lo que pasa con este fenómeno en Latinoamérica. Sim, é um fenômeno que está acontecendo na América Latina toda, mas eu vou enfocar no Brasil. É o que eu vou enfocar hoje. A corrupção no Brasil, claro, não é nada novo. O brasileiro de hoje cresceu ouvindo falar de desvios de verbas públicas, lavagem de dinheiro, de propinas, corrupção do político. Mas, nos últimos anos, algo mudou. O povo cansou, mas cansou, assim, até aqui. E é diferente do que muitos brasileiros pensam. Eu vejo uma razão para ter otimismo, para ser otimista agora. Tem uma crise moral que está atravessando o país, que está atravessando o continente, e eu acho que está forçando as sociedades a se auto-questionar. E com a investigação no Brasil da Operação Lava Jato, pela primeira vez existe um senso de que ninguém é acima da lei e a impunidade não vai prevalecer. Então, vamos dar uma olhada no que é a Operação Lava Jato, que é o maior esquema de corrupção na história do Brasil. A ver. E do mundo. Envolve lavagem de dinheiro, pagamento de propinas para muitos, mas muitos políticos. Praticamente todos os políticos do espectro político. A gente está falando de mais de 5 bilhões de dólares em pagamentos ilegais. E começou em 2014. A imprensa estava falando, o maior escândalo de corrupção no Brasil. E aí foram investigando, foram vindo mais companhias, mais empresas, mais políticos. E agora está claro que isso aqui é um escândalo mundial, internacional. Sim. Tem empresas do mundo inteiro envolvido e expôs uma cultura de corrupção muito pervasiva, muito profunda no Brasil e na América Latina. Então, vamos dar um passinho para trás? Vamos dar um passinho para trás. Em 2013, estava aquele clima de manifestações nas ruas do Brasil. Isso aqui era antes dessa Operação Lava Jato, ó. Já tem tempo isso aqui. Então, para acalmar o povão, para acalmar os protestos, a presidente Dilma Rousseff, da época, instalou novas leis. E isso aqui foi muito importante. Ela criou a possibilidade de fazer negócios com suspeitos, reduzindo as sentenças em troca de informações de figuras mais importantes. Isso mudou tudo. A pressão do povo levou o PT, o Partido Trabalhador, a mudar a lei. Então, em 2014, a polícia começou a investigar casos de lavagem de dinheiro. Pequenas companhias, postos de gasolina, lava-jato, etc. E aos poucos foram descobrindo níveis mais altos até chegar na Petrobras e no governo brasileiro. O que estava acontecendo era, diretores da Petrobras faziam contratos com empresas para construir escritórios, refinarias, né? Pagavam em excesso e essas empresas, beneficiando, então, canalizava entre 1% a 5% de cada negócio para fundos secretos. El famoso retorno, lo que se llama. O famoso retorno, e esse dinheiro ia para o bolso dos políticos e os intereses. Entre los políticos, uno de los que está marcado es Lula. ¿El Lula dice la verdad o cómo es la situación de Lula? Olha, o Lula é uma figura central nisso aqui. É uma figura central no Brasil que a gente conhece hoje. E volta sempre. Ele foi presidente, prometeu uma mudança, foi responsável, parcialmente responsável de uma queda enorme no Brasil e agora está se candidatando de novo. Escuchemos a Lula diciendo qué es lo que piensa él. Hace unos meses atrás. Hace unos meses atrás, qué es lo que él piensa sobre esta situación. Eu tenho comigo a verdade e eu jamais quero que cada jovem compreenda. Eu jamais mentiria para vocês. Se eu tiver que contar uma mentira para enganar alguém, jamais eu enganaria o povo. Eu prefiro a morte do que passar para a história como um mentiroso ao povo brasileiro e sobretudo ao povo trabalhador.
Entonces, vimos que Lula dice, yo nunca miento, pero Lula es candidato a presidente y el año que viene hay elecciones en Brasil. ¿Cómo afecta esto brevemente? Parece que o povo não tem memória, né? Olha, a última pesquisa da Datafolha que a Datafolha divulgou este mês mostra que o Lula está em primeiro lugar para candidato no Brasil e em segundo o deputado federal Jair Bolsonaro, que é famoso por querer ser o Trump do Brasil. Olha, isso aqui realmente é um movimento que estamos vendo no Brasil, mas se vai realmente mudar algo, além da maneira de ver corrupção, vamos ter que ver. Ya veremos. Entonces, muchas gracias, Bianca, por tu aporte. Obrigado. Y cuando regresemos en el estudio tendremos a Daniel Farías de invitado, que nos comentará acerca de la situación actual en Venezuela y por qué ha tenido que pedir refugio en Israel. Gracias por seguir con News 24 y ahora una mirada hacia Latinoamérica. Entre los múltiples eventos en la escena internacional hay un país donde un partido gobierna desde hace casi 20 años. Este es el precedente de la nueva izquierda latinoamericana bajo el llamado socialismo del siglo XXI. Estamos hablando en Venezuela. A pesar de la crisis, el sucesor del comandante Chávez, Nicolás Maduro, se mantiene en el poder y el país se encuentra gobernado por una junta constituyente tras un proceso de reforma. ¿Hacia dónde va Venezuela? Para eso está con nosotros Daniel Lara Farías, periodista venezolano recién llegado a Israel. Gracias por venir a estar con nosotros, Daniel. Gracias a ustedes. Un gusto recibirte. Empecemos por ti. ¿Qué haces aquí y cuál es tu situación actual en Venezuela? Estoy en Israel, gracias a ambos por tenerme acá. Estoy en Israel cumpliendo unas actividades académicas de mucho provecho personal y profesional, gracias a mi participación en el Instituto Cultural Venezolano Israelí, que es una institución que cumple en Venezuela funciones que lamentablemente la embajada no puede cumplir desde que Hugo Chávez rompió relaciones con Venezuela. Actividades académicas, culturales, etcétera, y desde hace unos años me habían propuesto asistir a uno de los cursos dictados por el Instituto Internacional del Liderazgo. Este año me correspondió venir y luego me quedo unas semanas más, pues estoy terminando mi maestría en América, en Historia de las Américas, y estoy realizando un trabajo sobre latinoamericanos viviendo en Israel, que me ha también dejado unas satisfacciones bien importantes con muchos latinoamericanos viviendo acá en Israel y contándonos sus historias. Tu trabajo en Venezuela te trajo consecuencias personales. Sí. Contanos la situación tuya particular y la situación de la prensa allí. Bueno, más que una situación personal, es una situación generalizada de los trabajadores de la prensa. Yo tengo desde el año 2013 trabajando en Radio Caracas Radio, que es la emisora más antigua de Venezuela, parte del grupo de empresas 1BC, que lamentablemente ha visto cómo le han cerrado su canal de televisión RCTV en el año 2007, ya hace 10 años, como este año celebramos los 10 años del cierre de RCTV con el cierre de la emisora FM 92.9. Y semanas antes de yo salir para Israel, se desata toda una furia de fin de año seguramente en contra de Radio Caracas con un procedimiento abierto por instigación al odio. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Instigación al odio, por ejemplo, yo recuerdo que una de las frases, ellos hicieron un monitoreo de todo el contenido de la emisora y censuran frases donde asumen que estamos instigando al odio, a la discriminación o al desconocimiento de autoridades. Por ejemplo, a mí se me reclama haber hecho un chiste con respecto a la inteligencia de Nicolás Maduro. ¿Cómo es un chiste sobre inteligencia de Nicolás Maduro? Nicolás Maduro hizo un comentario el 12 de octubre de este año diciendo que Colón, al haber llegado a América, asesinó 800 millones de indios. Yo puse en duda la cifra porque no había 800 millones de personas en América cuando llegó Colón. Obvio. Y manifesté que consideraba que el presidente Maduro probablemente, si sufría algún ataque de inteligencia, no iba a sobrevivir. Esa fue la frase exacta. ¿Y esto lleva censurado a que el gobierno te persiga? Que reanude las persecuciones.
ya había una persecución extraoficial, no en los papeles, a través de los programas de televisión y de radio y redes sociales del régimen. En el programa de Diosdado Cabello, segundo al mando de la revolución, donde utilizan imagen, utilizan el audio de mis programas, utilizan declaraciones de entrevistados del programa denunciando la situación de falta de alimentos, de falta de comida, de presos políticos, de tortura, y todo eso dejándonos a nosotros como instigadores del odio, como mentirosos, como agentes del imperio yanqui, etcétera, etcétera, y exponiéndonos al escarnio público, causándonos inclusive problemas para circular en la calle, porque cualquier persona afecta al gobierno de Hugo Chávez, te ve en la calle, luego de que Diosdado Cabello te señaló como enemigo del pueblo, obviamente estamos hablando de una situación difícil. ¿Te suena conocido de algún lado eso, Carlos? Me trae recuerdo cuando en Argentina ponían las imágenes de los periodistas y llevaban a la gente a escupir, como si fuera un tiro al blanco, en la Plaza de Mayo, a la gente porque escupan a los periodistas que hablaban en contra o eran opositores al gobierno. Algo así. Esa es la realidad de hoy en día en casi toda América Latina. Mencionaste torturas. Donde los lentes de las cámaras no llegan. ¿Qué está pasando en Venezuela, Daniel? Fíjate, en mi programa, que se llama Y así nos va, y que conduzco junto a mi compañero Neomar Hernández, también periodista, nosotros tenemos una sección todos los martes, donde hablamos de los presos políticos. Allí hemos escuchado narraciones de presos políticos ya en libertad, que se encuentran algunos en Venezuela, otros fuera de Venezuela, de sus familiares y de sus abogados. Te puedo decir que lo último que yo tengo en mente fue el relato de un preso político llamado Vasco da Costa, que ha entrado y salido de la cárcel durante años con Chávez y con Maduro, donde él relata que en las cárceles venezolanas, en todas las que él estuvo, tienen un mazo, un palo, que dice que tiene escrito derechos humanos. Y cuando un preso se queja y habla de derechos humanos, el castigo es pegarle con el palo de los derechos humanos. Eso lo narró él en mi programa. Y además de eso indica que cuando un preso está enfermo tienen otra barra que dice Atamel. Atamel es la acetaminofena en Venezuela, con el que golpean a la persona cuando dice que se siente mal. Estamos hablando de cosas como esa, estamos hablando de una cárcel como La Tumba, que es una bóveda 6 pisos debajo a nivel del subterráneo de Caracas, donde depositan a la gente más adversa o con mayores problemas con el régimen. Por ejemplo, allí se encuentra ahorita depositado el general exchavista Raúl Baduel. Allí estuvo depositado durante mucho tiempo el joven Lorenz Salé, que fue capturado en Colombia y entregado por el gobierno de Juan Manuel Santos de forma ilegal al gobierno de Nicolás Maduro. Y está certificado que en ese sitio se practica lo que se llama la tortura blanca, que es este tipo de tortura inventada por estos magos de la tortura que son los rusos, donde encierran a la gente en unos sitios, unas celdas completamente blancas, donde la ropa del preso es blanca, donde las temperaturas son muy bajas, donde la luz es completamente blanca todo el día encendido y donde no tienen absolutamente nada que hacer. Lo vuelven locos. Lo vuelven locos. Eso es la tortura blanca y la gente sale de allí convertida prácticamente en una... La naranja mecánica versión Venezuela. La naranja mecánica versión Nicolás Maduro, exactamente. Hemos visto también los informes que nos llegan de grandes desplazamientos de venezolanos a Colombia. Antes nos comentabas acerca de la paradoja de los venezolanos yéndose a un país de donde en el pasado iban a Venezuela. Así es. Muchísimos colombianos huyeron de la guerra en Colombia yéndose a Venezuela. Es imposible que un venezolano no conozca a un colombiano. Todos los venezolanos tenemos a un colombiano cerca, de vecinos, de amigos o en la familia. Y hoy el flujo es al revés. Hoy el flujo es de hijos, nietos, cuñados, familiares o amigos de colombianos de origen venezolano yéndose a Colombia, porque es el país más cercano. Yo debo decirte que en mi salida de Venezuela hice escala en Colombia, estuve cerca de 15 horas en Bogotá y me llevo el recuerdo de haber estado en el transporte público bogotano viendo en cada parada cómo se montaba un venezolano distinto a vender golosinas. Y lo decía, soy venezolano, me vine sin papeles, crucé la frontera, mi país está muy mal y para mantenerme estoy vendiendo golosinas en Bogotá. Eso es lo que estamos viviendo ahorita en todas las fronteras de Venezuela, porque en Brasil también ocurre y prácticamente en toda la región hay venezolanos. Yo tengo familia ahorita en este momento en distintos países del mundo. ¿En dónde? En Argentina, en Colombia, en los Estados Unidos, en Alemania, en España, en Italia,
Creo que tengo un primo que se acaba de ir a México. O sea, si lo podemos resumir, Venezuela se está vaciando de la gente con potencial de generar un cambio. Si me lo tenés que resumir en una frase. En una frase, Venezuela se ha convertido en un país de abuelos sin nietos y de padres sin hijos. La juventud más formada se ha ido de Venezuela. Daniel, brevemente, ¿cuántas veces el régimen intentó atentar contra tu vida? Oficialmente una, que puedo demostrar y que están las pruebas y que fue denunciado en la fiscalía, que fue un atentado que me hicieron el 1 de octubre del 2014 saliendo de la emisora. Con un bate de béisbol me golpearon en la cabeza y me sacaron de circulación durante un buen tiempo. Y previo a eso, en el 2013, cubriendo en una protesta, luego de las elecciones que Nicolás Maduro le robó a Enrique Capriles en el 2013, me dispararon por respaldo a un policía y por alguna de esas cosas de la pistola la cosa no le funcionó. Y cerca de 15 días antes de venir, y yo no hablé de eso porque ya estaba sobrecargado de todas las cosas que estaban ocurriendo, pero ocurrió, me intentaron atropellar saliendo de mi casa, una camioneta, cosa que uno probablemente nunca pueda demostrar porque no hay forma de decir. Pero hay que prestar atención. Pero hay que prestar atención y fue una de las cosas que yo tenía en mente siempre a partir del momento en que me ocurrió. Gracias. Gracias por tu testimonio. Muchas gracias por tu testimonio, Daniel. importante. Estaría bueno que los organismos de derechos humanos presten atención a este testimonio que acaban de presentar. No se vayan, que ya regresamos con mucho más de News 24, el magazine semanal en español de i24 News. Gracias por seguir con nosotros en News 24. Y ahora nuestro segmento de documentales. Este año en Israel se tomó una decisión histórica, nombrar a un ciudadano árabe israelí como subjefe de la policía. Su nombre, Jamal Hakrush, un árabe originario del poblado druso de Kfar Kana. Los árabes en Israel representan el 20% de la población del país. En muchos poblados han sufrido criminalidad y ausencia policial. Las autoridades han decidido generar un cambio, invirtiendo en capacitación y recursos para ese sector de la población. Hakrush, a su vez, deberá crear nuevas comisarías y reclutar jóvenes oficiales para mejorar la comunicación con los habitantes y abrir las puertas a la cooperación con las fuerzas de seguridad. Una misión delicada. Jamal Hakrush, primer oficial árabe israelí, un reportaje de Matías Simbar para News 24. Su familia y amigos están presentes. Los miembros más distinguidos de su comunidad también lo están. Hoy es un día importante para Jamal Hakrush, de logros. עד ליום זה לא הענקנו שירותי אכיפה שוויוניים במגזר הערבי. בכל הקשור לפחות למשטרה לא נהגנו בשוויון הראוי. ולכן כולנו סומכים עליך. Abril 2016. Después de 40 años de carrera, Jamal Hakrush es promovido como subjefe de policía. Es la primera vez en la historia de Israel que un árabe israelí es ascendido a tan alto cargo. קידומם של קצינים מהמגזרים השונים מוסיף למשטרת ישראל את התובנות האסטרטגיות הנדרשות, את הרגישות והתבונה להתקדם ביחד עם המגזר ולא חלילה לאבד אותו בדרך. מה שאתה עשית היום, השר, אתה והמפכ"ל, זה דבר גדול. זה קרוב לבבות, זה שאנחנו נרגיש שאנחנו אזרחים שווים. Pero detrás de las sonrisas hay otra realidad. Desde octubre de 2000 hubo más de 1.150 víctimas en la comunidad árabe que sufre de un alto grado de criminalidad. La edad de quienes portan armas es muy baja y muchas familias sufren las consecuencias. ليش يقتلوه هو بديش في حدا هو مليح هو حبوه في البلد. Frente a esta realidad, la policía israelí se encontraba en un camino sin salida. Tenía poca presencia en los poblados árabes y no recibía apoyo de la población en la denuncia de los crímenes o atestiguando por temor a represalias. Es el motivo por el que fue nombrado Jamal Hakrush, ahora a cargo de la relación entre la policía y los ciudadanos árabes. Hakrush está decidido a cambiar la mentalidad reinante, aumentando la cantidad de oficiales en los poblados afectados. Para ello, el Estado le ha dado un presupuesto anual que le permita cumplir con sus objetivos. ¿Pero solamente dinero cambiará la mentalidad?
10 nuevas comisarías serán creadas y otras modernizadas. Hakrush se reúne hoy con representantes del Ministerio de Economía. Presentará sus proyectos y objetivos, entre ellos el alistamiento a la fuerza policial israelí de jóvenes árabes. במבחנים הראשונים מעל 80%. הטעות השלישית של המילה, להתחיל מהסוף. זוכרים? קודם כל הולכים מהסוף להתחלה, כמו שלימדתי. ההפך של המילה הרע, מה זה? טוב. טוב, נכון, המילה טוב, מה שאנחנו עושים עכשיו זה בודקים האם התנאי הוא תנאי נכון. צהריים טובים. מה שלומכם? איך מרגישים? אני רוצה לראות את כולכם אחרי סיום המבחנים שוטרים. כולכם תהיו שוטרים, זה המטרה שלנו, משקיעים, מכדי שתהיו שוטרים ולא סתם תבואו ותפסידו שבוע אתם פה. בסוף התהליך תהיו שוטרים ובעתיד תהיו מפקדים. ואתם חשובים לי במשטרת ישראל, ושיהיה לכולכם בהצלחה. ¿Qué siente cuando los ve frente suyo? זה מזכיר אותי, שהייתי במצב שלהם, גם אני התרגשתי, גם לי לא היה קל, היה קשה, אבל מי שמאמין בעבודה, יעבוד, ורק עבודה, הגב הכי טוב בעבודה, אין פרוטקציות, אין שום דבר, יש עבודה. אני עבדתי, לא דילגתי על שום תפקיד. אני מטבעי לא מאמין בקיצורי דרך, אין קיצורי דרך. גם מי שרוצה לעשות את המבחן, אין קיצורי דרך. תלמד עוד פעם, תעבור את המבחן. אתה רוצה להתקדם? כל תפקיד אני עשיתי במשטרה. Los novatos son de la zona conocida como el Triángulo, que incluyen varios poblados árabes y a la ciudad de Haifa. Tienen entre 20 y 26 años, la mayoría musulmanes y algunos de familias cristianas, y todos pasaron el periodo de la Intifada del 2000. Que estos jóvenes se encuentren en esta clase hoy día demuestra el progreso que se ha hecho entre las partes. לראות את חכרוש, שבן אדם, והוא בא ואמר לנו, סיפר על עצמו, שהוא התחיל כמעט מאפס, והוא התקדם, והגיע עד לו שהוא הגיע עכשיו, זה מראה לך כמה שבמשטרה אפשר להתקדם. תשמע, הרי כשנכנס לך גיוס של מוסלמים למשטרה, ואז הצד השני פשוט רואה את זה, מתחיל ללמוד יותר טוב, שאנשים מוסלמים עצמם נכנסים לתוך בתים של מוסלמים אחרים, עוצרים אנשים מוסלמים, פשוט מנסים להסביר להם כמה שיותר שלא לעבור על החוק, כי אתה חי פה, אתה עוזר למדינה שלך, אתה חי וקיים פה. מה זה, ההרגשה, אין סוף להרגשה הזאת. אני מת על להרגיש את ההרגשה הזאת. Los tres aspirantes pasaron el examen. Desde el nombramiento de Hakrush hubo un incremento del 290% en candidatos del sector árabe. Hacia fines de 2017, 1.300 oficiales ya habrán sido reclutados. זה סיפוק, ובתפקיד הזה זה גאווה, ולא יודע, אמרו היסטוריה, לא היסטוריה, זה כן, אני רוצה להגיד שזה תקדים, ואני לא רוצה להגיד היסטוריה, אלא זה תקדים, בכדי שזה גם אחרי יהיו אנשים. Confirmando las palabras de Hakrush, recientemente una oficial ha sido nombrada como superintendente, el cargo más alto obtenido por una mujer del sector árabe israelí. Y aún así, queda todavía una gran brecha por cerrar entre la policía y esta comunidad. En muchos de los poblados árabes se ha visto mejoría gracias a la iniciativa tomada por las autoridades y por la implementación del proyecto que Jamal Hakrush puso en marcha. Jóvenes del sector árabe, ya sean musulmanes o cristianos, que pasaron los exámenes de ingreso y continuaron con la capacitación en la fuerza policial, hoy disponen de más recursos como hacer comisarías comunales, patrullaje comunitario y contribuyen a una mejor comunicación y a bajar a las tensiones siempre presentes entre las distintas comunidades. Cuando volvamos, participaremos de la inauguración del Museo Agam en Israel y conoceremos algunas de sus creaciones como la Fuente de Agua y Fuego de Tel Aviv y para festejar Hanukkah, la menorá más grande del mundo que instaló en Nueva York. Seguimos con News 24 y ahora un poco de arte. El reconocido maestro internacional de arte cinético Yaakov Agan es quizás uno de los más famosos y el mejor vendido de Israel.
Con motivo de cumplir 90 años y celebrando su carrera artística en la ciudad natal, donde él nació, obviamente, Rishon LeZion, se abrirá oficialmente en abril de 2018 el Museo Agam. Daniel Campos, de I24 News, estuvo en la apertura y tuvo la oportunidad de entrevistar al gran maestro. 89-year-old Israeli artist Yaakov Agam is to Tel Aviv what perhaps Gustave Eiffel is to Paris, or Gaudí to Barcelona. His fire and water fountain, also commonly referred to as the Dizengoff Square Fountain, is a Tel Aviv landmark in the center of the Dizengoff Square. Created in 1986, the fountain is a kinetic sculpture born from biblical inspiration. This fountain is fire and water. Fire and water in Hebrew is Esh V'Mayim. Esh V'Mayim is Shamayim, is heaven. It's a spiritual thing. And it's representing the rainbow in a way. And the rainbow is our covenant in God. So everybody come and remember his direct attachment to the covenant. I introduced the first time in the world the fourth dimension, time. Time cannot be repeated, time cannot be expected. Nobody can repeat time. You cannot live the day of yesterday. So I introduced the unexpected in a work of art. So my work of art changed. They are beyond the visible, appear, disappear, and there's always an element of the invisible. In December 2016, the fountain was removed until the renovation of the square is completed. The Israeli sculptor and experimental artist, best known for his contributions to optical and kinetic art, has also managed to turn buildings in Tel Aviv into landmarks through bright, colorful optical illusions. Agam studied at the Betzalel Academy of Art and Design in Jerusalem before moving to Switzerland in 1949. In 1951, Agam moved to Paris, France, where he has lived most of his life and has created iconic pieces such as the fountain at the La Défense district in Paris, among many of his works. Born Jacob Gipstein in 1928 in Rishon LeZion, then Mandate, Palestine, to a rabbi and a Kabbalist. The City Hall of Rishon LeZion has now created the first Agam Museum in his honor. The official opening will be in April of 2018. All these artworks were born in Paris. They were born in an artistic atmosphere, which was renewed with a new form of discovery of the notion of time. I wrote a kinetic movement in Paris, which became an international movement. Jewish thought is the inspiration behind it. In Jewish thought, time is fundamental. Another famous work of Agam is the Hanukkah menorah at the corner of 5th Avenue and 59th Street in New York City, created for the Lubavitch Youth Organization. It is one of the largest menorahs in the world. Agam is also the highest-selling Israeli artist. In a Sotheby's New York auction in November of 2009, he sold his 4-theme ContraPoint for $326,000. His works have been exhibited in the most prestigious galleries in Europe and North America. En estos días, en Israel y en las comunidades judías del mundo entero se celebra la fiesta de Hanukkah, llamada también la fiesta de las luces o luminarias. Es una festividad judaica que se celebra durante 8 días y conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía de manos de los macabeos sobre los griegos seleucidas, y luego la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén. Los íconos paganos fueron retirados. Todo esto pasó en el siglo II a.C. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos con una exigua cantidad de aceite. Esta cantidad alcanzaba solo para un día. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de 9 brazos llamado la Hanukkah, uno por cada uno de los días, más un brazo piloto con el que se encienden las otras velas. Como en Israel, en las grandes ciudades del mundo se ha arraigado la tradición de instalar un gran candelabro como el que hiciera Agam, y cada día los miembros de la comunidad encienden las luminarias y cantan cantos alusivos. Nos despedimos cantando la plegaria Maoz Tzur con el campeón olímpico israelí de judo Uri Sasson y deseándoles a todos feliz Hanukkah. Nos vemos en el próximo programa. Mientras tanto pueden seguirnos en Facebook, Twitter, en el Instagram de nuestro canal y por supuesto en nuestro sitio web en la dirección que aparece en pantalla.
Esperamos sus comentarios y muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. תיכון בתפילתי וגם תודה לזבח לעת אחי מזבח